Vamos a ir al mensaje de la palabra para este día. ¿Cuántos vinieron al Señor y cuando vinieron al Señor entendieron que la vida que vivían no era buena? La revelación de la palabra les ayudó a comprender cuán felices podían ser y caminar en esa dirección. ¿Me levanta la mano, por favor? Quiero ver su mano levantada, porque si usted no me levanta la mano, entiendo que no recibió a Cristo, que usted no es feliz. Hay algunos que están como empacados y no me quieren ni para eso. Levante la mano. Usted recibió a Cristo, sea feliz. Porque Satanás le dice, lo tengo en control. ¿Cuántos tienen a Cristo? Levanten la mano, por favor. Señor, yo me acuerdo cuando oraba por esta mujer. Yo me acuerdo, Señor, pero ella no se acuerda. Y lo digo desde el altar para que tú te acuerdes, Señor, de las veces que he orado por tantas personas, pero el tiempo pasa y se olvida la gente. Se olvida la gente y es duro eso. Quiero hablarles de las veces que nos olvidamos lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo se pierde la visión? ¿Usted sabe cómo se pierde la visión? ¿Alguien me podría levantar la mano al menos para decir, sí, yo creo saberlo? La visión en muchas ocasiones se pierde nada más y nada menos por no leer las Escrituras. ¿Oyó? La visión se pierde cuando dejas de leer, cuando dejas de oír a Dios, cuando en tu corazón solo sabes que eres un hijo, una hija de Dios, y como que hiciste la oración de San Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero te olvidas. Te olvidas de lo que realmente las Escrituras dicen que tenemos que tener siempre, siempre presente. Le voy a situar con la ayuda del Señor en lo que hizo David. ¿Cuántos conocen a David? En la Escritura, ¿no? No David aquí o a los David que tengamos cerca. Digo aquí porque aquí hay un David y los David que tengamos cerca. No estoy hablando de ese David, estoy hablando del David, el rey, que fue llamado para rey, que fue escogido por Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Quiero ver si lo puedo situar a usted en cuanto usted estaba en el campo, olvidado, en cuando usted estaba olvidado, olvidada, que nadie tenía ni respeto por usted a la hora de comer, que no los llamaban a la mesa, ni aun cuando hubieran fiesta contaban con usted. Si su casa estaba de fiesta, no hacían ni cálculo por usted. No sé si estoy siendo muy duro, muy grosero. O sea, que no contaban con vos para nada y que ni en cuenta te tenían. ¿Estamos ahí? ¿Me está siguiendo? No sé si a alguno de aquí le habrá pasado. A mí me pasaba. A mí me pasaba que hacían fiestas mis supuestos familiares y después, bueno, trae los chicos, dale, si se quieren quedar que se queden, pero si no, tráelo. Más o menos así era la cuestión, durísima. Y a David le pasaba lo mismo. A David lo tenían en el campo con las ovejas
Y la escritura dice que el Señor manda a ungir, por medio de Samuel, manda a ungir a alguien como rey. Dios no le dio el nombre. Hay algunas cosas muy interesantes en la cual podemos nosotros disfrutar cuando la presencia de Dios está lista para vos. Lo que él llevaba, solo le voy a dar este dato para que usted lo investigue. Solo él llevaba, tampoco le voy a decir qué lo que era. Él llevaba aceite de unción, pero esto se lo puedo dar. Cuando era el ok de Dios, se destapaba solo, para que entendiera el profeta que a ese tenía que ungir. Pasó uno, pasó otro, y pasaron todos, y no se abrió. Y entonces le dijo: ¿tiene más hijos? Porque no puede ser, el Señor no se confunde. Sin embargo dijo: bueno, la escritura no dice eso, ¿no? Pero yo solo lo invento. Aquel desgraciado que está sin la aprobación de alguien, ¿no? Y dice: mándalo a buscar, porque acá no nos vamos a sentar a comer, acá no vamos a hacer fiesta, acá no vamos a hacer nada sin que hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Y lo mandaron a buscar a David, y cuando el muchacho apareció, ¡pac!, se abrió para poder ungirlo. Ese día fue para usted cuando recibió la presencia de Dios. Los cielos se paralizaron para oír la confesión de fe, y ese momento tan hermoso que fue llorar, quebrantarse y decir: gracias, porque llegó mi día, el día que tú dijiste que ibas a venir a mi vida. Porque ¿sabe una cosa? Está escrito eso. Ese día, ese minuto está escrito. Ahora, podemos tener aciertos, desaciertos, podemos tener una vida muy feliz o una vida muy infeliz, aún aceptando a Cristo. Yo sé que es muy complicado decir esto. David había recibido el ungimiento como rey, y de pronto el muchacho, en un momento donde había que batallar, en un momento donde había que seguir, decidió quedarse. La historia usted ya la conoce. Decidió quedarse y caminar en el reino de aquí para allá, tal vez pensando lo que estaban en guerra, tal vez pensando muchas cosas, y quedó vulnerable. Cuando alguien no está donde Dios quiere que esté, queda vulnerable. La palabra vulnerable significa que está sin protección. Cuando usted deja de servir a Dios, cuando usted hace lo que Dios no le manda a que haga, usted está vulnerable. Porque no sé si usted leyó en la palabra que todos fuimos enviados con propósito, con llamado. Y si usted cree que yo lo invento a esto, vaya al libro de Jeremías capítulo 1, versículo 4, 5. Ahí habla justamente que todos los que somos enviados con un propósito. Aún David lo reconoce. Cuando usted deja de hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer, y en ese momento todo el ejército y la presencia de Dios se mueve con el pueblo para hacer lo que tiene que hacer, quien no está vulnerable, porque está desoyéndolo a Dios, desoyendo la voz de Dios. Puede haber muchas situaciones, pero todos tenemos que resolverla, porque hemos recibido un llamado, no del apóstol Fabián, no del Centro Cristiano de León, sino que usted haya recibido un llamado muy poderoso, que es el creador de todas las cosas.
¿Oyó? Y David estaba caminando, este hombre, y estaba disfrutando del descanso cuando no era tiempo de descanso. Entonces dice que la vio a ella que estaba bañándose. El tipo sabía que era casada, el tipo sabía que era incorrecto observarla, pero se dejó llevar y le dio rienda libre a esa situación. Y la historia nos dice que este muchacho, por no estar en el sitio que tenía que estar, no hacer lo que tenía que hacer, quedó atrapado por esa vulnerabilidad. Se acostó, la dejó embarazada, y para el peor del caso, para cubrir su fechoría, aún peor todavía, porque el corazón de Dios no actúa así, la mandó a la casa, mandó a traer a Urías, su esposo, y Urías sí sabía lo que había que hacer. Él lo manda a la casa, come con el rey, infórmame, todo bien, le da todos el agasajo, se sintió súper feliz. Y entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a la casa a dormir con su esposa. Va a tener una noche apasionada y después vamos a endosarle ese embarazo a él. Pero el hombre se quedó a las puertas de donde estaba el rey. Para él era más importante hacer lo que realmente Dios le había ordenado, ponerse en la fila del ejército para cuidar al rey que Dios había puesto. El pueblo y el ejército estaban siendo, vamos a decir, en la batalla, y él había tenido un momento de regocijo, un momento de poder ser honrado, y él no podía irse a la cama con su esposa, dormir en una cama calentita, dormir en los brazos de su amada. Él pensó: yo tengo que estar a donde está mi rey. Entonces el rey, sabiendo, me imagino la humillación que debe haber sentido. Yo lo contemplo a esto de muchas formas y digo, la humillación que tiene que haber sentido, que este hombre desobedeció la orden del rey para poner a Dios en primera etapa y a su rey como: no voy a tomarme un descanso, sino voy a hacer lo que realmente dicta que debo hacer. Entonces el rey, viendo esa situación, mandó a Urías: vuelve a la guerra, y dio una orden: pónganlo al frente ahí y déjenlo solo. Y lo mandó a matar. Lo mandó a matar. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? ¿Verdad? Y después el rey estaba presidiendo, escuchando los problemas de la gente, y aparece el profeta. Y el profeta comienza a hablar con el rey. Me sorprende, le dice, me sorprende a veces la historia, tu historia preferida, no sé si la he escuchado, que habla en cuanto a este asunto. Y me sorprende cuando David dice: pero ¿qué tú haces aquí? No me digas que tú tienes un problema y que yo te voy a aconsejar. Estaba en cierta manera reconociendo que el consejo de él podía ser bueno, pero él tenía como profeta el acceso a la fuente más extraordinaria, que era el Dios eterno. Y entonces le empieza a contar la historia de un viajero, comienza a contarle la historia de aquel que tenía ovejas y que deciden comer la única y más preciada oveja. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y teniendo tantas ovejas, bueno, léalo. Pero entonces él declara y dice
merece esto. Y David empieza, y merece esto, y merece esto, y merece esto otro. Y el rey estaba dando su propia sentencia. Entonces el profeta le dice: ese eres tú lo que has hecho. Él entendió y pidió perdón en ese momento. Pero dice la escritura, y esto es importante: a causa de lo que has hecho, Dios te perdona. Pero a causa de lo que has hecho, lo que hiciste en secreto, lo que hiciste en oculto, lo que planificaste, lo que hablaste, todo lo premeditado en oculto, voy a mostrarlo en público. Todo lo que va a suceder va a estar en público. Y la espada se levantará en tu sangre, en tu descendencia. Y de eso yo no te voy a librar. Cuando tú lees específicamente las escrituras de lo que sucedió con David, la Biblia habla y dice que cuando David quebró su corazón, y sabemos que el hijo que había tenido con Betsabé murió, sabemos de que después viene más hijos como Salomón. Pero si lees la historia y analizas, dice que estaba uno de los hijos de David, tenía una hermana, y se entera que uno de sus hermanos abusó de su hermana. Se hizo pasar por enfermo para que lo fuera a atender. Toda la historia que conocemos. Pero dice que cuando se enteró de que él había abusado de ella, él fue, sacó espada y mató a su hermano. Ahí se cumple la palabra que el Señor había hablado, que de la misma casa iba a ser público. El Señor hizo público primero lo que él había cometido, habiendo matar a Urías, la sangre que se derramó. Pero también después, en su descendencia, en su linaje, había gente manchada con sangre. Pero esto lo ocasionó David. Y Dios le dejó saber: yo te perdono. ¿Cuántos se han sentido perdonados por el Señor después de un error? Yo me he sentido perdonado, ¿verdad? Pero también esta palabra me lleva a mí a hacer un autoanálisis, que hay consecuencia. Que hay consecuencia. Deja de oír usted la voz de Dios, hay consecuencia. Usted no hace como la palabra del Señor está hablando en su corazón, y hay consecuencia. Voy a compartirle algo que no debes olvidarte jamás. ¿Cuántos tienen hijos? Tómele, si lo tiene cerca, tómele la mano o tómense en la mano todo. Y los hijos, si están ahí, mira a la mamá o mira al papá, míralo por favor. Y dile esto: por tu causa, díselo por favor, no importa o sea, que se escuche que tú le estás diciendo eso. Dile: por tu causa, vamos, anímese,
por tu causa soy bendecida o bendecido. Por tu causa puedo entrar en maldición. No se olvide de eso. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, todos dicen, yo quiero leerlo en voz alta. ¿Alguna vez usted leyó la palabra y caminaba en su casa y en las habitaciones, en todo, leyendo la palabra pero en voz alta? ¿Usted sabe si lo hizo? ¿Por qué fue guiado a hacer eso? Para que su casa impacte las palabras, los decretos de parte de Dios que están en este libro, en Deuteronomio. Pero usted leyó hasta el 15. Leyó el 14, el 15 lo dejó ahí pendiente y dijo usted, esto no es para mí. Usted dijo, esto no lo voy a leer porque esto no es para mí. Pero debería haberlo leído como lo voy a leer yo. Voy a leer algunos, no todos, teniendo en pausa lo que estamos hablando de David. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Verdad? Y ¿verdad que Absalón, míreme, fue excluido del gobierno, fue apartado del gobierno, fue corregido? Y cuando la gente es apartada y cuando la gente es corregida, tiene que dar fruto. Porque cuando no da fruto, ejecuta lo que se llama raíz de amargura. Cuando ejecuta la raíz de amargura, Absalón fue ir en contra de su padre, fue ir en contra del rey David. No pudo ir en contra de Dios. Sin embargo, si tú lees bien, fue en contra de Dios y en contra de David. Él dijo, no, yo voy a vengar a mi hermana, voy a vengar. Acuérdate de lo que te estoy hablando. Leamos palabra de Dios para todo, Deuteronomio capítulo 28, y podemos leer algunos pasajes a modo de recordar, tanto como dijimos, estas bendiciones te vendrán, esto te vendrá, y uno dice, es una bolsa grande y meto todo. Pero también esto dice, y escuche, Deuteronomio 28, 15, palabra de Dios para todo, dice, pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Estaba lindo leer Deuteronomio 28 del 1 al 14, pero aquí viene la advertencia. Ojo, cuidado, te gusta lo que leíste, pero aquí viene la advertencia de Dios. ¿Qué cosas debo saber yo? ¿Qué cosas? Si dejo de oír, si dejo de ser fiel a lo que Él me dice. A veces Dios te habla y cuando estás bien dice, qué hermoso, Dios me habló, estoy feliz. Pero cuando estás mal, cuando estás siendo probado para crecer, cuando estás siendo tratado para crecer, a veces te parece
que todo está en tu contra, que tu hermano, que tu hermana, que esto, que el otro. A veces está siendo probado para ver cómo funciona, a ver hasta dónde se te puede exigir, no porque nosotros querramos hacerlo, sino porque el mismo Señor va a probar. Habla del oro, habla de lo que son las espurias, habla de la basura que puede tener dentro del oro, y lo pone a fuego para que vaya saltando, vaya quitándole todo lo que no tiene que estar. Pero a veces nos olvidamos de eso, o no queremos oír eso. Entonces pensamos que todo el mundo está en nuestra contra. Y dice: cuando dejas de oír a Dios, serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Significa que donde quiera que estés, donde quiera que se te ocurra ir, ya no estás bajo la bendición. Gracias por los amén. Tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos. Cuando dejas de oír a Dios, cuando dejas de hacer lo que Dios dice y todo lo bueno que estaba hasta aquí, entras en maldición. La maldición es algo serio. Algo serio, mi hermano. Algo serio, mi hermana. Y si usted tiene hijo y escuchó hace un ratito que le dijo: por medio de ti puedo ser muy bendecida, muy bendecido, pero por medio de ti puedo ser muy maldecido. El 18 dice: serán malditos con pocos hijos y poca cosecha. Serán malditos con pocos terneros y pequeños rebaños. Hay un decreto ya ahí en ese momento dado por la palabra, que tu economía va a entrar siempre en caos. Tus finanzas, vas a hacer lo que sea. Hay gente que dice: no vengo más a la iglesia, no doy mis diezmos, no vengo más a la iglesia, no doy mi ofrenda, y empiezo a juntar. Y he oído tristemente, que la gente que hizo esto empezó a prosperar y decía: a ver, mire qué bien que estoy, mire los negocios que tengo, mire con esto, mire con aquello. Pero viene el cobrador, y la gente que tenía trabajando le levantaron un juicio, le sacaron absolutamente todo y se quedó simplemente con lo que tenía puesto. Lo perdió, ¿qué? Todo. Pero eso, en estos días, este gobierno que dice que está tratando de hacer desaparecer esas cosas que supuestamente daña a aquel que quiere hacer negocios. Supongamos que en estos días se pueda arreglar esa cuestión y pueda evitarse esa situación a la cual yo estoy hablando. Pero no va a poder evitar la palabra que se cumpla en la vida de la persona. No hay forma. Entonces la persona, cuando empieza a darse cuenta que la escasez, que los negocios que haga no le resulta, que todo va para atrás, es que hay una maldición. Amén, no escucho. El 19: tú serás maldito en todo tiempo y en toda, ¿qué cosa? Y en toda actividad. Está hablando que nada te va a resultar. Todo lo que tú decidas, nada te va a resultar. ¿Por qué? Porque no estás en bendición. ¿Estás qué? En maldición. Por eso la gente no entiende en ocasiones, viene, recibe a Cristo
y las cosas no están bien. Cuando tu casa no prospera, déjame decirte, no te pongas mal, no te entristezcas con lo que digo, porque la palabra está aquí para sacarte de esa maldición. Cuando yo recuerdo que era niño, porque esta mañana hablaba con el Señor y decía: Señor, cuando yo era niño, mi casa no era mi casa. Mis padres no tenían vivienda propia. Mis padres aceptaban la maldición que le venga. Ellos no querían reconocerte a ti, no buscaban de ti. Entonces, he conocido el piso de tierra, he conocido el techo de chapa. Usted sabe, cuando hay en la casa polvo, usted le pasa un trapo y queda bonito. Usted sabe que estos días de calor, cuando usted tiene las condiciones, prende el aire acondicionado y puede pasarla un poco mejor. Pero cuénteme, cuando es piso de tierra, usted barre, tiene que regarlo, pero asimismo se seca y vuelve el polvo. Usted sabe que usted en invierno, esa chapa es hostil en contra de usted porque hace un frío, gotea. Y en verano es estremecedor el calor que hace. Ahí es cuando usted debe entender que cuando alguien está en una situación así, como yo lo he estado, lo mejor que me podía haber pasado es recibir a Jesucristo en mi corazón. Yo no soy próspero por usted. Como dice la gente, no se queda con los diezmos, no, que esto, que lo... No, usted está, como dicen algunos, pero mal, está mirando mal, por no decir una palabra que todo el mundo la utiliza, que no está bien, que es muy fea. Pero bien vendría a decirla, pero no lo voy a decir. Solo voy a decirle esto. La palabra habla y dice que cuando alguien está en la bendición, no prospera por lo que otros creen, sino prospera por la palabra que está él aceptando, y él es bendecido por ella. Por la palabra, diga, por la palabra puedo ser bendecido, oírla, seguirla, voy a ser bendecido. Pero si dejo de oírla, la palabra también me pone a mí en condición de maldición. Mi casa, mis hijos entran en maldición. Por eso le digo yo a mis hijos la palabra: cuando se ponen hostil, duro tengo que ser, porque si no soy duro, sé lo que va a venir para mis nietos. Yo no puedo estar llorando por mis nietos, tengo que alegrarme por mis nietos. Pero cuando los padres toman caminos equivocados, puedo estar llorando por mis nietos. Voy a intentar ayudarle. ¿Sabe cuántas veces yo he intentado hacer algo y el Señor me dijo: no te metas, ten cuidado porque te estás metiendo conmigo, esto es mi trato? Y yo: ten misericordia, papá, ten misericordia, esto es un trato y no te metas porque te mete conmigo. ¿Quién podrá quitar la maldición de alguien si la persona, conociendo, hizo lo contrario a lo que Dios dice? Cuidado. Sigo. Y esto a modo de ilustración, porque tengo otro punto para hablarte. Pero si olvidaste esto, entonces es bueno recordártelo, porque tal vez ya estás caminando y estás llevando como ovejas a un matadero a toda tu casa. Es duro. Pues yo le digo al Señor: tengo que hablar de estas cosas. La gente no me va a decir amén. A ti no,
pero tienen que recordar lo que yo les dije. El Señor te enviará maldición, confusión y ¿qué? Obstrucción en todo lo que intentes hacer. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no entiendo cómo tengo que hacerlo? Acuérdate lo que acabo de leer. Soy burro. Y antes, ¿qué es lo que era? Inteligente. Antes todo te iba bien, las cosas salían. ¿Y qué? ¿Sos burro ahora? ¿Que adquiriste ser burro o ser neófito? Para decirlo un poco bien, ¿no? Ahora, no, algo está mal. Y ya sabes qué es lo que es. El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás, ¿qué cosa? Dígalo, por favor. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en lo que olvidas al Señor. ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste del Señor? ¿Te olvidaste que le dijiste que sí? ¿Te habló? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? Vas a intentar prosperar en todas las cosas, en salud, en bienestar. Oiga, mire, me voy a parar ahí, pero si usted sigue leyendo, habla en cuanto a la salud tuya, a la salud de tus hijos. Habla de tantas cosas, Deuteronomio, que podrás notar que cuando el tren te está pasando por encima, no vas a poder culpar al vecino, al pariente, no vas a poder culpar a nadie, sino la palabra te está diciendo, eso es porque dejaste de oír mi palabra. Esto es porque dejaste de hacer lo que te digo que tienes que hacer. El común de la gente, cuando deja venir a la iglesia, ese tiempo que lo dedicaba para Dios, para el servicio. Yo veo a la gente cuando se descompagina, ¿sí? Empieza a llegar a la hora que se le da la gana a la iglesia. A veces viene porque vengo. Pero antes, cuando estaba en el orden de Dios, a tiempo para alabar a Dios, venía antes, observaba si faltaba algo, observaba si necesitaba, sin que fuera llamado, se ponía servicial. Deja mucho que desear cuando te alejas de Dios. Yo sé que hay pastores que me dicen, yo tengo que dar un mensaje de aliento, un mensaje optimista, un mensaje, porque si no la gente se me va de la iglesia. Es así, la gente se va de la iglesia porque no le gusta que le regañen. Cuando leemos esto, usted puede entender claramente que con Dios no se juega. Usted puede jugar con cualquiera, con sus hijos. Usted puede jugar, enojarse, hacer lo que quiera con sus hijos, con el jefe, el patrón, vamos a decir así, con el pastor, con, no sé, con su hermano, con su hermana dentro de la iglesia, pero con Dios no. Con Dios no. Porque cuando usted lo hace, cuando debería haber perdonado, cuando debería haber crecido, cuando debería haber mostrado lo que está dentro de usted, usted se llamó al exilio. ¿Sabe cómo es eso, no? Llamarse al exilio. Que no lo vean, que desaparezca de la escena pública, que no se escuche. Llamarse al exilio es: me voy con mi idea, porque acá nadie me quiere ver, nadie me quiere escuchar. Me voy con mi idea.
pero voy a regresar. Así lo hizo Absalón. Así lo hizo. Fue exiliado, o se escapó, o se fue a la casa de un pariente y ahí estuvo. Pero decidió un día volver. Y claro, uno dice, vuelve con buenas intenciones, lo aprendió, se le perdona, se lo ama, pero no. Absalón volvió para ejecutar venganza. Hay gente que se exilia por un rato, se exilia por un tiempo, se exilia y después aparece. Y cuando aparece, uno lo ve como Absalón, estar escuchando al rey, como hablaba de juicio, callado la boca, y todo el resto dice, mira qué ejemplo, mira cómo ha aprendido, ni opina. Pero fuera Absalón, él se iba a la entrada y allí ya había escuchado la sentencia y lo llamaba y le decía, he estado escuchando la sentencia del rey, pero creo que podría haber habido otro camino, creo que se podía haber hecho otra cosa para contigo. Y entonces, ¿qué? La amargura sale por la boca y la ejecuta y divide en el pensamiento a la persona de lo que Dios quiere. Entonces, lo que entendemos por la escritura, que Absalón estaba juntando gente para levantarse en contra de la casa del rey, en contra de la voluntad de Dios. La raíz de amargura es una de las causas más frecuentes por la que muchos creyentes permanecen en miseria. ¿Vieron que leímos? Cuando uno entra en maldición, cuando no perdona, cuando hay falta de perdón, hay amargura en el corazón. Dios nos habla en la palabra que cuando alguien deja de oír la voz de Dios, no perdona, no quiere hacer lo que Dios dice, y cuando se lo confronta con la palabra, pasan estas cosas. La miseria. ¿Ha observado usted si hay miseria en su casa? Oiga, ¿me está escuchando? ¿Ha observado usted si hay miseria en su casa? Agarre, mire, ahora me estoy un poco abriendo. Yo cuando leo la palabra y digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces agarro en mi casa y empiezo, no, acá viene la limpieza. Y esta semana, sí, me he levantado duro contra eso y empecé a sacar. Esto, miseria, pum, para afuera. Esto es miseria, para afuera. Esto es basura, no sé qué guardo esta basura allá. Y por ahí escucho los rumores. Uy, va a lavar, va a agarrar la máquina, esa pequeñita, la máquina de presión para lavar, hasta lavar todo, quitar todo. Hay un motivo. Que no quede rastro, hay un motivo, quitar la miseria. Porque si yo no estoy malinterpretando, la palabra debe estar en mí. Entonces voy al baño, miro para arriba y digo, ahí eso no está bien. Y tengo las cosas para arreglarlo. ¿Vieron cuando alguien tiene las cosas para arreglarlo y no lo arregla? Así que escalera, masilla, espátula. Estoy atacando a todo espíritu
que quiera formar una raíz para luego ejecutar en mi vida algo que está. Yo pero al menos confronto la palabra, no sé si usted podrá hacerla. Entonces dice el creyente, o al menos tengo el apunte de esto para usted: el creyente permanece en la miseria. Mírese usted, busque usted. Agobiados por la enfermedad e incluso amparados en sus propios pensamientos. Estoy aquí, estoy así, soy un hijo de Dios. No, eso es estar apartado de Dios. Yo entiendo que usted pueda estar enfermo, Dios le va a sacar de eso. Yo entiendo que hay momentos de escasez que pasa toda una nación, pero Dios lo va a sacar de eso a usted. Pero cuando permanece, cuando han pasado esos procesos y todo cambia y usted sigue así, algo no está bien. Hay raíz de amargura. Tiene que revisar qué ha pasado en su infancia. Tiene que analizar qué ha pasado con su padre, qué ha pasado porque el linaje viene malo. Algo está pasando. Pero yo recibí a Jesús. Usted recibió a Jesús, pero dejó de oír la voz de Dios. Venía muy bien y dejó de hacer lo que Dios le dijo. La amargura es más fuerte que la falta de perdón. Perdone a sus antepasados. Perdono a mis tíos, perdono a mis tías, que yo en estos días que me voy enterando que rumoreaban, ¿cómo se le llama? Un bastardo se llama un hijo que es extramatrimonial, ¿verdad? Creo que se llama así, me levantan la mano. Y claro, yo era niño, cuando uno es niño no sabe por qué desprecios y por qué esto, y después se da cuenta por qué el asunto. ¿Pero qué? Ahora cuando uno bien se puede, viejo, cuando uno de pequeño pasa tantas cosas y cuando bien se puede, venite, te voy a dar, ¿verdad? Pero en Cristo eso no existe. En Cristo usted va a derrocar esa potestad, va a derrocar ese principado perdonando o pidiendo perdón. Porque si yo pido perdón, entiendo que estos decretos no van a estar sobre mi vida. Yo tengo que decirlo claramente. Entonces, cuando usted ve a un hijo de Dios que ha pasado por un proceso y está muy bendecido, no le venga a achacar que está robando. No le venga a decir otra estupidez que no cabe, no da lugar, sino reconozca la gloria de Dios. Esta persona ha perdonado, ha tenido una infancia dura, esta persona no ha guardado rencor, esta persona piensa de otra manera y Dios lo prospera. No, yo soy así porque en la infancia me hicieron esto. Renuncie, mi hermano, mi hermana. No, es que yo no cambio el carácter porque yo tengo que ser así. Cambie, sea con un corazón de amor, con un corazón y presencia de Dios en su vida. Porque usted tiene hijos, va a arrastrar al caos a sus hijos, va a tenerlos secuestrados, va a llevarlos a la maldición. Que sus hijos aprendan de usted: yo he perdonado. Que aprendan de usted: yo he pedido perdón. Que aprendan de usted: yo decidí crecer, yo decidí avanzar. Sus hijos van a aprender de usted. Pero si usted hace lo contrario, usted habla de la situación, si usted en su enfado maldice, sus hijos también aprenden, y hoy por la palabra sabrán qué es lo que viene. Uy, no escucho amén ahora. Y dice, voy a ir a Hebreos 12, 15, Reina Valera 1960. Qué bueno. Acuérdese entonces que cuando la falta de perdón no está,
desarrolla fuertes ramificaciones tales como la ira, el enojo, la maledicencia. La maledicencia es peor que la brujería porque está premeditando, está calculando. Es una puerta abierta por la que entran espíritus inmundos que atormentan o pueden estar atormentando siempre, o usted se puede atormentar por esta situación. Lo tenemos, Hebreos 12:15. ¿Qué dice? Muéstrelo. Mirad bien. Aquí estoy en otra versión todavía. Quiero que la gente lo vea. Hebreos 12:15. Ahí lo encuentran. ¿Ya está? Mirad bien. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando. A mí me gustan los brotes. Ya les he contado a ustedes, ¿sí? Me gusta caminar porque hablo mucho con el Señor. Ayer le estaba diciendo a alguien que la veía caminar y la veía con auricular, y le digo, no es mejor sin auricular, porque yo camino sin nada, porque voy hablando con él, y me dice, es que yo comienzo a pensar. Y a veces pasa eso, ¿no? Uno comienza a pensar. Y yo le escuchaba a esta persona y yo decía, Señor, ¿cuántas veces he salido a caminar y he estado turbado por muchas cosas y pienso? Y entonces me acuerdo de la palabra, te entrego mis pensamientos, lo que estoy ahí analizando, porque yo no voy a resolver nada, tú me vas a ayudar a resolver. Entonces, caminando te va a ayudar. Los brotes, yo dije, me gusta caminar, y ya le he encontrado el sentido. ¿Por qué? Los brotes. Mi suegra, ella tiene muchas plantitas, y yo iba allá y le empecé a molestar un día y le dije, te voy a robar una plantita, te voy a robar otra, para molestarla nada más. Y cada vez que venía me sentaba cerca y como que me estaba controlando que no me la lleve. En ocasiones le he metido 2 o 3 macetas en el baúl y después, antes de irme, se la tenía que devolver. Pero esto fue algo que inició que me dedicara un poco a las plantas, porque el Señor quería que yo aprendiera. Yo la veo a mi esposa, que ella dentro de una botella tiene una planta. Y yo digo, ¿para qué tiene esa porquería ahí adentro? Y un día solo sé que le echaba agua y digo, ¿qué la tiene? Y un día, mirándola, se pone feliz y me dice, está por salir. Y yo no entendía. Está por salir. Y me doy vuelta, la porquería esa de planta estaba enroscadita para salir de esa botella y extenderse. A veces hay cosas que son muy lindas, ¿verdad? Raíces, crecimiento, pero a veces hay cosas que salen que son feas. Por eso dice la palabra aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Perder la gracia, perder la salvación. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello o por ella muchos sean contaminados.
No sea que lo que está saliendo, esa raíz de amargura, esa falta de perdón, esa falta de pedir perdón, o esa falta de perdonar, o esa falta de escuchar a Dios, o esa falta que has dejado de oír a Dios, esa raíz crezca y afecte a otros. Eso le pasaba a Absalón. Creció, se manifestó raíz de amargura. Mire lo que está al lado suyo. Yo voy a mirar a mi esposa. Ojo con la raíz de amargura. Te conviene que me perdones, por las dudas, ¿no? Te conviene que me perdones y yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer más. ¿Vieron esos condicionamientos, no? Pero no lo vuelvas a hacer más, porque me va a agotar la paciencia. Eso no es perdonar. Perdonar es perdonar y olvidar sin ningún reclamo. ¿O yo no? Porque voy el 21 de enero a la hora y te acordás ese día, voy, me hiciste esto, pero ya te pedí perdón. Ya me perdonaste, pero por la duda te lo recuerdo. No me perdonaste entonces. ¿Vieron que hay gente que actúa así? Está la raíz ahí. Cuando usted perdona, eso se tiene que ir. Lo debe dejar ir. La gente no entiende a veces. Mi esposa dice a veces, perdón mi amor, perdón. Ella me dice, no hables de mí. A veces dice, voy a hacer limpieza. Y cuando ella dice, voy a hacer limpieza, yo digo, yo voy a hacer limpieza también. Yo hago una limpieza en las redes, en aquellos que dicen ser amigos y no son amigos, sino que son enemigos. Y a veces tú los tienes en las redes porque se supone que son tus amigos. Pero cuando viene la gente y te dice esto, lo otro, y entonces yo pienso de esta forma: es mejor que lo quite de mis redes para que no lo dañe más de lo que se está dañando. Porque cuando ve algo publicado de usted, ¿qué hace? Sácate y publica por todos lados. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Voy a apartarme de esto, voy a alejar de esto, voy a hacer limpieza para que no le afecte a mi hermano. ¿Cuántos estarán dispuestos a llegar a la casa y empezar a observar lo que no es amistoso para la familia, lo que no es amistoso para tu vida espiritual, lo que no es amistoso, y comenzar a quitarlo? Y lo que no es visible también, comenzar a quitarlo. Perdono. Mira, che, vení, perdóname. Estuve mal. No es bueno esto para la familia, no es bueno para la iglesia, no es bueno para mis hijos, no es bueno. Perdóname. Es como que me bajan el volumen a mí cuando yo dejo de hablar, pues yo no escucho los amén. Gracias. Muchas gracias. Sé que estoy pasado y voy. Entonces voy a otro libro. Es que me están escribiendo y yo estoy observando aquí lo que me escriben. Y no quiero salirme del propósito. ¿Cuántos se quieren salir del propósito? Gracias a Dios que ninguno medio despistado que me diga amén. ¿Viste cómo dice? Amén. Está despistado. No entiendo esa parte. Jesús dijo. Después amplias. Efesios 4:30 al 32. Y voy a ir terminando porque quería hablar que esto es una maldición. Quería hablar que esto es una maldición. Mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi tía me hizo esto, mi hermano, mi pastor, mi líder, mi hermano, no sé, lo que sea. Las maldiciones se transfieren a tus generaciones. Y cuando tú no entiendes esa cuestión, estás en miseria. Lo leímos, ¿no?
por la duda, del 15, 16, 17, 18, 19, llega hasta el 20, lee hasta ahí y después, como el apóstol Ricardo nos enseñó, mastique, métalo al estómago espiritual y vuélvalo a masticar para que entienda. Efesios 4, 30 y 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la, ¿qué cosa? Para la perdición. No, usted no fue calculado, usted no fue preparado para el día de la maldición. Usted fue calculado, preparado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda. Me dejan a mí que lo diga. Ayúdeme, dígalo. Si usted tiene algo contra alguien, arregle esa barbaridad, por favor. Así que vaya a la casa. Yo digo esto: vaya a la casa y usted se para ahí y dice: acá hay problemas, llegó el orden. Balde en mano, palita, escoba. Y para darle más duro, si tiene una hidro, peor todavía, ¿veo? Y uno se para así. Yo llego, esto es muy humorístico, Yo salgo de donde la tengo guardada y pongo manguera acá, cable agarrado acá y aparezco como el pistolero. Caro dice: acá va a haber problema. La mira a mi esposa y mi esposa dice: va para rato. O sea que va a ser largo el tema. Yo la enchufo, la prendo y arranco y cruzate. El Benja, cuando escucha el motor, hace una línea gritando. ¿Sí? Y ya, bueno, Almita, que son los que siempre estaban ahí cerca, y los changuitos estos que ahora están medio pensando cuántas ovejas van contando, cuando ellos van pasando yo les tiro así. Pero yo agarro, empiezo a limpiar. No sé si usted podrá limpiar. Le digo lo literal, lo que se ve, lo tangible. Porque eso es una raíz. No, lo tengo ahí, no pasa nada, yo que esto que lo otro. Pero entonces usted va a la casa y la casa completa refleja lo mismo. Entonces eso indica que en el corazón, no se meta conmigo, en mi corazón hay otra cosa, usted no lo ve, el Señor lo ve. Pero yo leo la palabra. Que no tenga, va. Que usted no quiera es otra cosa. Teniendo posibilidad de arreglar, no lo arregla. Teniendo la posibilidad de pintar, no lo hace. Teniendo, cuidado, hay algo que está albergando ahí. ¿Cómo? Hay algo que estás albergando ahí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en ¿qué? En Cristo. Póngase de pie. Y es tiempo de análisis. Es tiempo de quitar lo que no está bien. Es tiempo de renunciar. Voy a tirar esa cama vieja que la tengo ahí, no sé para qué la vieja la tengo ahí. Perdón, digo la cama.
Es algo que dice: apóstol, fue tan poderoso su mensaje que este hombre echó a la mujer. No, yo quise decir la vieja cama, no la vieja mujer. ¿Cuánta gente sacará de contexto esto también, no? Y dirá: lo dijo todo por mí. ¿Te das cuenta? Se la agarró conmigo. No, ¿cómo voy a decir eso? Solo tal vez te está sucediendo algo y te la estás embarrando más grande. Y hace rato que el Señor me habló y me dijo qué debía hablar y qué debía decir. Por si alguno dice y lo asocia con algo. ¿Vos le contaste que la semana te pegué un chirlo porque te lo merecía? ya me hago la película. No se haga ninguna película. Este es el Señor que quiere que no se embarre hasta la cabeza. Esto es el Señor que quiere ayudarlo. No se la mande, por favor. Amén. Hijos, miren a la mamá y díganle: por medio de ti puedo ser bendecido, bendecida, pero por medio de ti puedo ser maldecido, maldecida. Cierre sus ojos. David abrió una puerta, pidió perdón, se arrepintió, pero las consecuencias viajaron en toda su generación. Tenemos un Absalón que, teniendo una raíz de amargura y no perdonando y no saliendo de eso, llevó luego su corazón, que parecía que estaba sano, parecía que estaba todo bien, decidió tomar el trono de su padre y comenzar él a tomar decisiones. ¿Sabe cuánta gente en estos días están tomando el trono del Padre? Están tomando el trono de decisión de Dios y están haciendo como les parece, como les conviene, como deciden en su corazón, porque creen que eso es lo correcto, y lo que están haciendo es destronar a Dios de su propia vida. Y la palabra de Deuteronomio capítulo 28 verso 15 en adelante habla de alguien que ha destronado la presencia de Dios en su vida, y no hay manera de frenar esa situación. Cuando destronas a Dios de tu corazón, va a entronarse la maldición, porque aquel que es maldito, aquel que ha entrado en maldición, es porque no quiere saber nada con Dios. Cuando tus hijos vean cómo tú has estado actuando, como vea cómo tú has decidido en tu corazón, ellos notarán, por amor a ti seguirte, por amor a ti callar, pero la maldición los va a arrastrar a sus vidas. Todo lo que intenten hacer, por más que ellos hagan y se esfuercen, aquí la palabra dice que por tu causa todo irá mal. Padre, en esta hora hemos decidido recordar, meditar e interpretar tu palabra. Señor, tú dices que hermoseas todas las cosas. Podemos estar en medio de una situación caótica, pero cuando tu palabra viene, nos revela que quieres sacarnos de esto. Pedimos, Señor, perdón primeramente a ti. Perdónanos por querer destronarte. Perdónanos, Señor, por no haber interpretado a tiempo. Perdónanos, Señor, porque te hemos destronado. Vamos, dígalo, hable con Dios. Te pido el perdón. Cuando estaba a punto de crecer, cuando estaba a punto de florecer, malinterpreté, no comprendí y actué, y dejé que la raíz de amargura de los antepasados, la raíz de amargura que yo tengo, el escudo de que nadie me va a pasar por encima, el escudo que nadie me va a venir a aconsejar, el escudo que nadie me tiene que decir nada, floreció. Y esa raíz de amargura lo empeoró aún más. Pido perdón
Señor, te pido perdón. Y en este día también necesito el perdón de ti, Señor, primeramente, como el perdón de aquellos que ofendí, al cual voy a arreglar situación. Voy a arreglar situación. Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que oran y todos aquellos que están haciendo esta oración no pierdan la gracia, la salvación. Guíalos, Señor, a la liberación para que no pierdan la visión. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, siento que usted no se debe ir de la iglesia sin sentir que papá le ha perdonado. Primero, papá. Segundo, hacer las cosas que tenga que hacer, como hemos hablado, en su casa, en su trabajo, en la vida cotidiana, con los vecinos, con su hermano, su padre, con la iglesia. En este día la palabra es sobre usted. Amén y amén.